continuación, investigando la historia. Aquí en los Pirineos existen varias leyendas y secretos. El misterio ha cubierto estas montañas como si fuera una nube por más de 800 años. Se dice que una de las más sagradas y veneradas reliquias religiosas está enterrada aquí. Cierta vez un grupo de caballeros monásticos escaló estas montañas para protegerla. Se trata del Santo Grial. Nunca nadie lo ha encontrado o tenido evidencia sólida de que esté aquí, pero existe una teoría y suficientes pistas que hacen regresar a los cristianos y cazadores de tesoros. El enigma de las posibilidades, los personajes y la misma búsqueda son tan impactantes e intrigantes que han puesto en duda la doctrina cristiana. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Acaso es la prueba de que Jesús tuvo una vida diferente de la que la historia nos ha hecho creer? Se ha concedido permiso para excavar en un pequeño pueblo de estas montañas para averiguarlo. La historia o la leyenda están a punto de cambiar. El Santo Grial. Rennes-le-Château es un pequeño pueblo en las altas cumbres de los Pirineos, al sur de Francia. Es un lugar tranquilo, rodeado de viñedos y castillos medievales. Hasta que los turistas llegan a escudriñar sus secretos. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando el sacerdote del pueblo, Barranger-Saunier, se convirtió misteriosamente en un hombre rico. El otrora párroco sacerdote comenzó de pronto a recibir a invitados de la alta sociedad en su casa y a realizar costosos viajes a París. La historia que ha pasado de generación en generación es que Saunier encontró tubos de madera escondidos en un pilar ubicado al lado de lo que una vez fue el altar de la iglesia. Dentro de ellos se encontraban 4 manuscritos con mensajes escritos en lengua antigua. Parecían pasajes de la Biblia, pero con letras añadidas a las palabras, como si se tratara de un código. ¿Pudo Saunier descifrar este antiguo código? Un siglo después, su significado sigue siendo un misterio. La primera versión es que se trata de mapas de tesoros. Pero eso no es lo que creen los miles de turistas que vienen a peregrinar cada año a este pequeño pueblo. Piensan que Saunier encontró algo que utilizó para chantajear la Iglesia Católica, un secreto tan devastador que ponía toda la doctrina cristiana en duda. Están convencidos de que encontró el verdadero Santo Grial y que no era lo que el cristianismo nos ha hecho creer, el manto que Jesús pasó a sus discípulos en la última cena o la copa que capturó su sangre cuando murió en la cruz, sino algo más humano. Están convencidos de que Jesús se casó con María Magdalena y que el Santo Grial era su hijo, el comienzo de su descendencia. Este hombre es el principal responsable de esta creencia. Su nombre es Michael Bagent, coautor del libro El Enigma Sagrado, en el cual propone una teoría controversial. Creo que todo el concepto de la copa es el del símbolo de un recipiente de linaje y sangre sagrados. El recipiente más obvio de la sangre sagrada es en realidad una mujer que da a luz a un niño de la dinastía. Nuestro razonamiento es que este símbolo es simplemente una forma de distinguir esta línea de descendencia de David. ¿Se casó Jesús con María Magdalena? No veo razón por la cual no debió hacerlo. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Sé fértil y multiplícate. Si Jesús no se hubiese casado, hubiese sido una de las acusaciones que las personas le hubiesen lanzado.
no hubiese sido muy común. Solo los que se involucraban en relaciones sexuales específicas en el antiguo judaísmo no se casaban. Por eso era mucho más probable que se casara, y María Magdalena era quien estaba más cerca de él. Así que ella se convierte en el Santo Grial. Bagents y sus coautores pasaron años investigando para el enigma sagrado, escudriñando la Biblia y las escrituras de los primeros padres de la Iglesia hasta llegar a documentos de colecciones privadas en bibliotecas de Inglaterra y Francia. Cuando fue publicado, el libro se ganó titulares en los diarios y críticas de historiadores y la Iglesia Católica. Pero rápidamente se formó un culto que lo seguía. En el año 2003, año en que se publicó la muy vendida novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, el mundo entero volteó a ver la teoría de Bagent. La novela de misterio parecía comparable con El Enigma Sagrado por su trama, una búsqueda del Santo Grial que involucraba a María Magdalena, Jesús y la teoría de un matrimonio. Pero aquí en Rennes existe un misterio adicional. Todo se remonta a la época en que el sacerdote del pueblo, Suñé, encontró los manuscritos codificados que lo convirtieron en un hombre adinerado. Él argumenta en nuestro libro, y creo que es lo más cercano a la verdad, porque, por supuesto, uno nunca sabe, fue que le pagaron para encontrar unos documentos genealógicos muy importantes. Los halló y recibió dinero. Y sé que suena totalmente descabellado, pero existe mucha evidencia para apoyar esta teoría. Sobre esto fue que escribí en El Enigma Sagrado. 2 de los 4 documentos que fueron encontrados desaparecieron en un incendio. Los otros 2 nunca han sido hallados. ¿Qué había en esos documentos? ¿Acaso la prueba de que Jesús y María Magdalena se casaron y tuvieron hijos? ¿Un certificado de matrimonio? ¿Una partida de nacimiento? ¿O la prueba de cómo llegaron al sur de Francia? Cualquier respuesta que esta aldea en los Pirineos pueda guardar ha permanecido esquiva por casi un siglo. El sacerdote de la aldea, Suñé, murió en 1917 y dejó su secreto escondido en la historia. Pero antes de morir, dejó algunos mensajes crípticos para las futuras generaciones. Reconstruyó su iglesia con algunas nuevas y extrañas adiciones. E hizo construir una torre en la ladera oeste de la colina que llamó Tour Magdala. La bautizó así en el nombre de María Magdalena. La torre y la iglesia son la clave para resolver el misterio. Los habitantes del pueblo dicen que Suñé enterró algo debajo de una de ellas, o de las dos, antes de morir. Durante casi un siglo, el gobierno de Rennes-le-Château ha rehusado las peticiones para excavar estos 2 edificios. Hasta ahora. Recientemente, el alcalde accedió a dejar que un grupo de investigadores, liderados por un profesor en religiones del Medio Oriente, los estudie. Se realizará una excavación para ver qué está enterrado debajo de la superficie de la Tour Magdala. Aquellos que creen que Suñé enterró documentos relacionados con el Santo Grial tienen un nuevo trozo de evidencia para apoyar la teoría que Bagent investigará mientras esté aquí. Los legendarios caballeros templarios, monjes que se convirtieron en guerreros heroicos en el nombre de Dios en las cruzadas, tenían lazos con esta área del sur de Francia. Construyeron fuertes y castillos en lo que parece ser un perímetro estratégico alrededor de Rennes-le-Château. Nadie ha podido explicar el porqué. Quizás no guarde ninguna relación con su papel de guerreros. A lo largo de la historia, los templarios han estado ligados a otro propósito. Se decía que eran guardianes que vigilaban el Santo Grial. Mañana, cuando la excavación en Rennes-le-Château comience, tanto los cazadores de tesoros como los cristianos estarán observando y esperando la respuesta a uno de los grandes misterios de todos los tiempos. Desde que las primeras historias del Santo Grial tuvieron origen en el siglo XII, varios autores y aventureros han emprendido su búsqueda. La creencia más popular es que era la copa que Jesús utilizó en la última cena para simbolizar su sangre, la misma copa que José de Arimatea utilizó para recoger la sangre de Cristo en la crucifixión.
Debido a su origen, la leyenda sugiere que concede poderes míticos a la persona que lo posea. Se dice que el rey Arturo la tuvo una vez. La búsqueda del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial y las expediciones al Monte del Templo en Jerusalén para dar con él se encontraron con falsas murallas, gases venenosos y cavernas ilusorias. De todas las historias sobre el Grial, una de las más respetadas, Parzival, fue escrita por Wolfgang von Eschenbach en el siglo XII. Von Eschenbach visitó a los templarios en Jerusalén y cuando regresó dijo sin brindar explicaciones que los verdaderos guardianes del Grial eran los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? ¿Tenían estos soldados religiosos la tarea de vigilar el más sagrado de todos los símbolos cristianos? Y si fue así, ¿por qué fueron elegidos? La iglesia del Templo en Londres, construida en el año 1185, nos brinda algunas pistas. El diseño estuvo basado más en el sentimiento que en la belleza. Querían una iglesia circular que les recordara el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado en Jerusalén, ciudad donde combatieron en las cruzadas en el nombre del cristianismo. En la plaza que está afuera de la iglesia hay una estatua de dos hombres sobre un caballo, símbolo de una vida que voluntariamente escogieron llevar en la pobreza y hermandad. En la rotonda se encuentran las efigies de 9 caballeros, rodeadas de vitrales y protegidas por gárgolas. Eran un grupo de monjes que se convirtieron en guerreros. Tomaron un voto de celibato para poder estar purificados para la batalla. Llevaron las cruzadas hasta las tierras sagradas y luego montaron guardia mientras sus conciudadanos llegaban en peregrinajes. Muchos dieron sus vidas a favor de la causa. En sus 200 años de historia, se convirtieron en los primeros banqueros, arquitectos, varones, pero ante todo, eran guerreros. La Orden de los Caballeros Pobres del Templo de Salomón, los Caballeros Templarios, se inició en 1118. Se trataba de un escaso grupo de caballeros, algunos dicen que eran 9, según otros eran 30. Recién obtenida la victoria de la Primera Cruzada, habían conquistado la tierra sagrada en nombre del cristianismo después de 450 años. Luego permanecieron en Jerusalén como guerreros de Dios. En vez de vestir pieles, sedas y joyas como la mayoría de los caballeros, utilizaban vestiduras blancas, símbolo de pureza y castidad, decoradas con la cruz roja de las cruzadas que cubría sus corazones. Salían a la batalla detrás de una bandera blanca y negra y en silencio. Cuando ya estaban listos, sonaba una trompeta y comenzaban a cantar en coro el Salmo de David. Representaban una extraordinaria mezcla. Cuando estaban formados, muchas personas dudaban de ellos. A los hombres medievales no les agradaba la idea de lo que llamaban híbridos. Tenías que ser una cosa u otra. No existían precedentes de personas que tomaban votos monásticos, de pobreza, justicia y obediencia, y que además también tomaran un voto para defender los lugares sagrados. Por eso eran una organización absolutamente única en la historia europea. Todas las batallas importantes contaron con su participación. Combatieron en las 5 cruzadas. Se decía que eran los primeros en entrar en batalla y los últimos en dejarla. No se retiraban a menos que las probabilidades estuvieran 3-1. En sus 200 años de historia murieron más de 20.000 en batalla. Vivían sujetos a 75 leyes ordenadas por la Iglesia que iban desde comer carne solo 3 veces a la semana hasta dormir en camas de paja. No podían estar en la compañía de una dama a solas. No poseían propiedades personales. Y sobre todo, tenían que vivir apegados a las reglas de la pobreza, castidad, humildad y obediencia.
Como recompensa, el Papa era su protector. No rendían cuentas a reyes como otros caballeros, solamente a él. Se convirtieron en tema para poemas y canciones. Las personas contaban historias sobre caballeros blancos que las salvaban en los momentos más difíciles. Los hombres acudían en masa a las órdenes. A finales del siglo XIV había capillas en toda Europa. Pero no fueron sus actos de heroísmo o su dedicación a la causa lo que creó el misticismo sobre los templarios hasta el siglo XXI, sino la especulación de que habían excavado en el monte del templo y habían encontrado reliquias religiosas, incluyendo el Santo Grial. Creo que a los templarios se les relaciona con el Santo Grial, pero se puede discutir el significado de esto. Es posible que no se trate de un objeto. En realidad, tal vez sea un conjunto de ideas. Sin embargo, 8 siglos después, la simple insinuación de que la Iglesia envió a los templarios a Jerusalén para encontrar el Santo Grial ha creado un culto que los sigue. Cada año se escriben nuevos libros sobre los templarios. Algunos los escriben historiadores serios, pero tal como señala la doctora Karen Rose en Los Templarios y el Grial, los últimos plantean la posibilidad de un tesoro enterrado. 8 siglos después, los templarios han inspirado otra serie de leyendas. Durante 2 siglos, los caballeros templarios fueron hijos bendecidos de la Iglesia Católica y luego tuvieron un final tan trágico y devastador que nada pudo salvarlos, ni a ellos, ni a su amado Santo Grial. Atraídos por encontrar el Santo Grial, muchos llegaron a las puertas de este pequeño pueblo de Rennes-le-Château. En 1964, los cimientos de las casas estaban tan inestables por las excavaciones que el alcalde las prohibió. La atracción era, y sigue siendo, que la historia ligada a la leyenda de Rennes-le-Château es bastante intrigante. Un sacerdote que encontró algo escondido dentro de un pilar de su iglesia y que lo hizo rico. También el hecho de que los guardianes del Grial, los caballeros templarios, guardaban fuertes lazos con esta área del sur de Francia y la idea controversial presentada en el libro El Enigma Sagrado de que María Magdalena y Jesús estaban casados y de que el Santo Grial no es un recipiente, sino la descendencia que produjeron. Muchos creen que la prueba está aquí, en Rennes-le-Château. Interpretan el Santo Grial como la descendencia de David. Nos tomó 6 años de investigación terminar de escribir nuestro primer libro, El Enigma Sagrado. Pero por supuesto la historia no termina ahí. Aún estamos investigando. Una idea como esta se apodera de tu vida. Es tan irresistible que nos entregamos casi de manera obsesiva a buscar todas sus ramificaciones. La información que utilizamos fue la de los templarios, que se establecieron como una línea defensiva que quería mantener la integridad y la importancia de la descendencia de David. Los documentos que hemos revisado nos han conducido a esa conclusión y tiene sentido. Brindan un orden a una diversa serie de eventos que automáticamente no poseen un orden. Mucho más específico que el solo hecho de defender el cristianismo y combatir para proteger a los peregrinos, ya que sugiere que la descendencia de David continuó después de Jesús. Sí, ese sería el caso. ¿Saben eso aquí? Sí, por supuesto, no hay duda de ello. La pregunta es, ¿qué evidencia posee Weygand para probar su teoría sobre la descendencia? Sus coautores y él admiten que su obra es teórica. Explican que estudiaron los 2000 años de historia del cristianismo exhaustivamente y revisaron las escrituras de los primeros padres de la Iglesia. Durante su búsqueda, encontraron documentos secretos en la Biblioteca Nacional de Francia que cuentan la historia de una conspiración eclesiástica y mencionan a los descendientes de Jesús como los primeros reyes franceses. Los historiadores tradicionales han puesto en duda su teoría, alegando que carece de evidencia concreta. Había suficientes singularidades para obligarnos a dar algunas explicaciones.
Los historiadores promedio ignoran estas extrañezas y se conforman con decir, no podemos lidiar con esto, no sabemos qué significa, ignorémoslo. Nuestra actitud es hacer encajar estas singularidades y luego reflexionar sobre eso. La teoría de Beijing ha atraído más turistas a Rennes-le-Château. Un año después de que su libro saliera, llegaron 30.000. Este año la cuenta ascendió a 100.000. Por años han exhortado al gobierno de Rennes-le-Château a investigar los secretos de Suigné. Finalmente tuvieron que dar lugar a una excavación para descubrir la verdad. Cuando las personas indicadas llegaron y sugirieron echar un vistazo, el actual alcalde decidió que era el momento de ver si había algo que añadir a la historia. Durante su primera visita a Rennes, los científicos que llegaron de California, Michigan y Roma realizaron estudios con radares en los terrenos de la iglesia y la torre. Con el uso de energía electromagnética de pulso de alta frecuencia, el radar de penetración en tierra puede localizar objetos enterrados sin necesidad de excavar. Si no hay nada, la imagen es plana, pero cuando encuentra algo, la imagen muestra un pico. Debajo de la torre, el análisis del terreno reveló la señal de un objeto. No sabemos qué clase de objeto. Es algo enterrado de alguna época. Puede ser un cofre. También puede ser un viejo fregadero o puede ser una gran roca. Pero solo hubo una señal. Por eso estamos interesados en investigarla. También encontraron 2 objetos debajo del terreno de la iglesia, la cual es un monumento francés. El alcalde tendrá que acudir a instancias gubernamentales para obtener un permiso de excavación, pero la Tour Magdala es una propiedad privada y ha autorizado que se realice una excavación en ese lugar hoy. El doctor Andreas Buratalov, arqueólogo romano, estará disponible en caso de que encuentren algo. Pero los demás científicos no están muy dispuestos a estar aquí debido a lo que Rennes se ha convertido. Desde que el sacerdote Suigné murió en 1917, el misterio de Rennes se ha difundido tanto y ha sido blanco de tantas suposiciones que dicen poder encontrar pistas en lugares que van desde las pinturas hasta el paisaje mismo. Y no solo eso se ha añadido al misterio de un lugar tan pequeño. Los fanáticos han reescrito la historia de Rennes al incluir un lugar sagrado, un camino al mundo espiritual e incluso un lugar de aterrizajes extraterrestres. Me explicabas que crees que Rennes es alguna clase de unión, de coyuntura, una unión entre el cosmos y... Correcto. Algunas personas me dijeron hoy que vieron platillos voladores anoche, encima de esta misma torre. Dicen que sienten algo mágico aquí, una fuerza especial. Todo esto contribuye con el número de turistas que continúan visitando el lugar, ¿cierto? Desde luego. Y me alegra mucho que las personas vean platillos voladores encima de la torre. Me alegro mucho por ellos. Pero la desventaja de esto es que dificulta un poco más las investigaciones serias. Creo que eso es un gran problema. Los residentes han sacado partido de todo esto. Un día antes de la excavación, Michael Beijing se dirige a la parte más alta de la Tour Magdala para mostrar la disposición estratégica de los emplazamientos de los templarios que rodean Rennes-le-Château. Estamos en un punto bastante alto aquí arriba, en la punta de la Torre Magdala. ¿Dónde están los emplazamientos de los templarios? Detrás de nosotros está Champagne-sur-Eau, que era una de las bases fortificadas que formaban parte de una red de apoyo. Ahí obtenían suministros para los viajes, para seguir adelante. Llevaban el material, entrenaban, criaban caballos, juntaban el dinero y lo enviaban a la tierra sagrada. Justo allá están los restos del castillo Blanchefort. Lo único que se puede ver son los acantilados de piedra caliza. Sí. En ese lugar nació uno de los grandes maestros del templo. No era un castillo templario, pero él nació allá. Y allá a lo lejos, hacia el sur, En aquella colina. en esa colina se encuentra uno de los castillos templarios más grandes que he visto. ¿En serio? Es espectacular. Así es como se vería la disposición de los emplazamientos templarios.
Champagne-sur-Aude, una estación fortificada de suministros para las mercancías que eran enviadas a la Tierra Sagrada, estaba detrás de Rennes. El castillo de uno de los grandes maestros templarios más influyentes, Blanchefort, está al frente y a la izquierda. Y Vesoul, un castillo defensivo a gran escala, a la derecha. Los tres juntos forman lo que parece ser un perímetro estratégico alrededor de Rennes. El cuartel general de los templarios en esta área, Vesoul, se encuentra a 1 hora de distancia en auto. Esta es la antigua ruta de acceso de los templarios. Cuando lleguemos un poco más arriba, veremos que colocaron piedras a los lados del camino. Hicieron bien, obviamente era más amplio en aquella época para poder subir con caballos. Es un camino bastante difícil. No querían otras personas por aquí, de eso no cabe duda. Vayamos al lugar. Ahí está Rennes-le-Château. Sí, esa es Rennes. Es una posición bastante estratégica. ¿Por qué necesitarían un fortín en ese lugar? Nadie lo sabe. No tiene sentido porque toda la red de apoyo en el sur estaba adaptada para proveer el material que necesitaban para llegar al Medio Oriente. No se ocupa un lugar como este sin tener alguna razón. Es difícil llegar aquí y es muy defendible. Debió haber generado muchos costos de mantenimiento, operación y defensa. No estaban aquí por diversión o por la vista. Obviamente, este lugar formaba parte integral de la red de comunicación de los templarios. Por alguna razón, querían un refugio en esta área donde nadie pudiese llegar y capturarlos. O quizás a su amado Santo Grial. La creencia de que los templarios eran los guardianes del Grial ganó popularidad a través de los siglos hasta que se convirtió en casi un hecho. Eran los candidatos perfectos para aparecer en leyendas, con una rica historia y un final devastador. A finales del siglo XIII, los templarios eran increíblemente ricos. Poseían una fortuna en contribuciones, más de 870 castillos, 80 catedrales y 9.000 granjas. Se convirtieron en empresarios, los primeros banqueros. Mantenían a salvo el dinero de viajeros tales como reyes, nobles, diplomáticos, eruditos y artesanos. Decían que su riqueza opacaba la de los reyes. ¿Qué había ocurrido con los caballeros que juraron llevar una vida de pobreza y hermandad? Aunque pocos lo decían en voz alta, muchos pensaban que los templarios habían perdido su humildad. Los veían como ricos y arrogantes, y se preguntaban por qué sus reuniones tenían que realizarse en secreto. Mientras las batallas continuaban en Jerusalén, las personas guardaron silencio. Pero en 1239, los templarios perdieron a su amada Jerusalén una vez más ante los musulmanes. Si estamos entregados a la defensa de Jerusalén, de lugares sagrados y del asentamiento del latín en el oriente, y perdemos todo eso, que fue exactamente lo que ocurrió en 1291, cuando los cristianos fueron expulsados de las tierras palestinas y sirias y se retiraron hacia Chipre. Si ocurre esto, tendremos en el tiempo un momento identificable que las personas podrán señalar como un momento de fracaso. Los hemos bañado en dinero y han fallado. Nos han costado las tierras conquistadas en las cruzadas. En 1307, uno de los más vehementes opositores de los templarios, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, ideó un plan. Exhortó el nombramiento de un nuevo papa, Clemente V, a quien consideraba débil y fácil de controlar, y dio los primeros pasos que pondrían fin a la orden de los templarios. El alcalde de Rennes-le-Château ha decidido comenzar temprano la excavación en la Tour Magdala para brindar privacidad. Esta excavación involucra un posible vínculo con el Santo Grial. Quiere evitar la presencia de miles de turistas. Puede que los turistas no estén en Rennes-le-Château, pero la prensa sí.
El alcalde sabe que esto será una gran noticia que atraerá más visitantes a este pueblo. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Uno de los científicos involucrados en la excavación, Ron Dubé, revisa el radar de penetración en tierra por última vez. El radar ha identificado un objeto debajo de la torre utilizando energía electromagnética. Por la forma en que está el sedimento, podemos apreciar que algo ocurrió justo en el área. En este caso es mucho más probable que alguien haya cavado aquí. Quién sabe, estoy algo emocionado por tener una oportunidad de ver qué es. Es bastante interesante puesto que este objeto yace casi en el centro de la torre. Y eso me dice que cualquier cosa que sea fue colocada ahí a propósito. Si hay algo enterrado debajo de la torre, lo encontrarán hoy. Existen muchas posibilidades. 2 de los 4 documentos que el sacerdote Suñé encontró en el pilar de su iglesia todavía están desaparecidos. Puede tratarse de un mapa de tesoro o una explicación sobre qué es el Santo Grial. La mayoría de las personas aquí están buscando información sobre el Santo Grial, pero irónicamente, el líder del equipo, el Dr. Robert Eisenman, busca algo completamente diferente, una conexión con los manuscritos del Mar Muerto. De alguna forma en el templo y en algún momento en las cruzadas, no al principio sino después de 20 o 25 años, una nueva versión de las cruzadas parece haberse desarrollado y parece haber caído del cielo, y guarda una tremenda semejanza con la ideología y comunidad de los manuscritos del Mar Muerto. Tenemos el manuscrito de guerra de Qumran. Es uno de los manuscritos del Mar Muerto más famosos. Su nombre es la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas. Creo que una ideología como esta guarda una estrecha relación con algunas de las cosas que sabemos sobre el movimiento templario y sobre el posible pensamiento de la Edad Media que dio origen a esto. No existe fin para el misterio que rodea a los templarios. El profesor Malcolm Barber, uno de los principales expertos sobre la orden, cree que se debe a la forma como terminaron. Creo que el hecho de haber sido reprimidos de una forma tan dramática y brutal llevó a las personas a creer que tal vez algo del templo sobrevivió y que sobrevivió después de esta represión, que no fue el final. La represión de los caballeros templarios ocurrió el 13 de octubre de 1307. Es desde ese día en la historia que el viernes 13 obtuvo su siniestra reputación. El rey de Francia, Felipe, tenía suficientes razones para odiar a los templarios. Cuando su esposa de 21 años murió años antes, solicitó ser miembro de la orden y le fue negado. Necesitaba dinero, su reino atravesaba problemas, y hubo un rumor sobre un estado propio que los templarios iban a construir en el sur de Francia. Armado con noticias que pondrían fin a la orden, Felipe ordenó que arrestaran a 2000 templarios en el país. Les imputaron crímenes inimaginables de herejía, como escupir sobre la cruz, negar a Cristo y también idolatrar e institucionalizar la homosexualidad. Fue la historia del siglo. Las personas en la Edad Media consideraban la herejía una enfermedad, algo que se contraía, algo con lo que si entrabas en contacto te contaminabas. El juicio fue algo exagerado. Nunca antes había ocurrido algo así y las personas quedaron absolutamente horrorizadas por ello. Porque si bien los templarios habían sido objeto de críticas, era difícil creer que practicaban ese tipo de corrupción. Y ser arrestados de repente y que una gran mayoría de ellos confesara estos crímenes terribles contra el cristianismo, que era el estilo de vida por el que todos vivían y morían, fue algo muy espantoso. Si hubiese ocurrido en la era moderna, hubiese generado titulares extensos y una gran controversia. Felipe dividió y encarceló a los templarios en diferentes lugares. El gran maestro Jacques de Molay
y otros 3 dignatarios de la orden fueron encerrados dentro de una torre en el castillo de Chinon, ubicado a 2 horas al sur de París. A petición del Papa, los monarcas de otros países europeos comenzaron a arrestar a los templarios en contra de su voluntad. Los juicios se prolongaron. 7 años después que fuese arrestado, de Molay fue quemado en una estaca por hereje. Antes de morir, de Molay juró que el rey y el Papa pagarían. Un año después, ambos murieron. En total fueron ejecutados 54 templarios. Otros permanecieron apresados de por vida. La orden se disolvió oficialmente. Solamente un grupo de templarios franceses sobrevivió a la masacre. Se decía que vivieron en un castillo en la colina con vista al pequeño pueblo de Rennes-le-Château. Temprano en la mañana en el sur de Francia, la excavación en la Tour Magdala en Rennes-le-Château sigue en marcha. Después de solo 20 minutos, los excavadores anuncian que han dado con algo. Sí, hay algo ahí. Parece madera. Está al lado del hoyo. Los excavadores le muestran al alcalde lo que han encontrado. Astillas de madera. Comienzan de nuevo con cuidado. 5 minutos después, el alcalde revisa el radar de penetración en tierra y pide medidas. De pronto ordenan a los excavadores detenerse. El alcalde notifica que han alcanzado la marca que muestra la imagen en el radar. El hallazgo es decepcionante. No es más que una gran roca. Inexplicablemente, anuncia que la excavación terminó. Un siglo de especulaciones sobre la relación de este pueblo con el Santo Grial ha alcanzado un final. ¿O no? No hay explicaciones para las astillas de madera. No se decide seguir cavando en el lugar donde creyeron haber encontrado madera. El alcalde ya está hablando sobre la siguiente excavación debajo de la iglesia. Debido a la resistencia del terreno, ahora está seguro de que hay algo importante debajo de la iglesia. Es una clara señal. No solo es algo barroco, sino 2 sepulcros bastante importantes. Por supuesto, si puede encontrarlos, este pueblo va a experimentar cosas más grandes y mejores. Así que ahora quizás va a concentrarse en excavar aquí. De seguro va a mover todas las fuerzas políticas que pueda reunir para iniciar alguna actividad en ese frente. Existen preguntas inmediatas acerca de la excavación. ¿Por qué se detuvo cuando encontraron trozos de madera? ¿Puede haber un cofre enterrado en el costado del hoyo o solamente son ilusiones? Los misterios que envuelven el Santo Grial no pueden resolverse fácilmente, y mucho menos este, en Rennes-le-Château. Pero las revelaciones de la verdadera historia del fin de los caballeros templarios se siguen descubriendo. Han surgido nuevas evidencias y sugieren un final diferente para los guardianes del Grial al que el rey Felipe orquestó. El experto en templarios, Malcolm Barber, que investigó los cargos de herejía impuestos por Felipe en su libro El juicio de los templarios, descubrió que la evidencia en contra de ellos era débil. La evidencia que presentaron fue obtenida torturando a los templarios para que confesaran. No creo que haya existido suficientes evidencias para sugerir que hubo herejía en el templo antes de los arrestos. Tampoco creo que hayan sido culpables de los cargos que se les imputaron. El libro de Barber, junto a los de otros historiadores, ha hecho su trabajo por limpiar la imagen del templo. Pero fue el hallazgo reciente de la doctora Barbara Frail del Vaticano el que confirmó que fueron ejecutados por crímenes que no cometieron. La doctora Frail es una paleógrafa diplomática, una científica que descifra escrituras y manuscritos antiguos. Mientras investigaba sobre papas medievales en los archivos secretos del Vaticano, descubrió un documento que data del siglo XIV y que había estado perdido durante 7 siglos.
Conocido como el Pergamino de Chinon, fue un documento oficial firmado por el Papa Clemente V en el que perdonaba a los caballeros templarios de todos los cargos de herejía. Después de analizar las marcas y de autentificar el documento, la doctora Frail lo mostró a los especialistas. Todos confirmaron que fue un documento que la comunidad científica internacional no conocía. En este momento, tenemos que admitir que tenemos ante nosotros un documento del que nadie supo nada durante 7 siglos. No hubo evidencias de que el documento hubiese sido escondido adrede. La pregunta es, ¿por qué el Papa no lo hizo público para salvar a los templarios antes de que fuesen ejecutados? El Papa tenía las manos atadas. Era vigilado por espías franceses que informaban cada paso que daba. La Iglesia francesa se hubiese declarado autónoma y se hubiese dividido de la Iglesia en Roma. Esto era un gran problema. En efecto, el cristianismo se hubiese dividido en dos bajo la amenaza de este chantaje. Pero Felipe subestimó la necesidad que tenía Clemente de dejar que la historia lo viera como algo más que un papa marioneta. Cuando estuvo seguro, envió a sus cardenales en una misión secreta a la prisión de Chinon. Jacques de Molay y 3 de los grandes dignatarios de la orden fueron prisioneros en la Torre Bell durante 7 años, sufriendo torturas hasta que confesaron los cargos en su contra. Los enviaban de regreso a la celda fría todos los días, donde hacían grabados en los muros, dibujos sagrados y símbolos de guerreros que actualmente permanecen allí. Ya en Chinon, los cardenales de Clemente realizaron sus propios interrogatorios a los templarios para decidir si eran o no culpables de los crímenes de herejía. No los declararon inocentes porque, desafortunadamente, al interrogarlos, se dieron cuenta de que la orden había cometido algunos pecados. En secreto, cuando los hombres entraban a la orden, les asignaban una prueba. Eran sometidos a violencia de todo tipo para obligarlos a negar a Cristo y a escupir sobre la cruz. Irónicamente, era una prueba que aseguraba que todos los templarios tenían lo necesario para ser guerreros de Dios. Debido a estas pruebas poco ortodoxas, el Papa no pudo decir que los templarios eran inocentes. En vez de eso, escribió el Pergamino de Chinon, un perdón que los liberaba de todos los cargos de herejía y que estuvo perdido en la historia durante 7 siglos. Barbara Frail descubrió el documento donde el Papa perdonó a los templarios, pero nunca llegó a las manos del rey. Curiosamente, tenemos todos los documentos de la Inquisición, pero no tenemos ese. Solamente tenemos la carta del legado que se remonta al Papa, y es muy claro que el Papa era compasivo, ya que existe un documento donde los absuelve. No me sorprende en lo más mínimo, y le da un valor más trágico. Fueron completamente maltratados por el rey de Francia. ¿Qué sucedió con el Santo Grial? Si los caballeros templarios en realidad lo encontraron, ¿qué le pasó después de que desaparecieron? ¿Lo encontraría un pobre sacerdote del sur de Francia quien chantajeó a la iglesia para mantenerlo en secreto? ¿O la leyenda de Rennes-le-Château es solo una fantasía, como todas las historias que hablan del Santo Grial? 2 sepulcros escondidos debajo de la iglesia esperan la respuesta. Por ahora, el misterio del Santo Grial permanece escondido en los Pirineos.